Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso con el abogado Marcos Zamata, especialista en materia de arbitraje. Nos ha venido comentando lo que nos compete ver cuando se trata de estos enfrentamientos entre un inquilino y el propietario de un inmueble, el tema de desalojo. Pero, por cierto, el mundo arbitral es bastante amplio. Seguramente podrían surgir muchas inquietudes por qué no se centraliza en una sola institución. Pero en todo caso, Marcos, coméntenos un poquito por qué se tiene que segmentar. Seguramente por algún aspecto de especialidad. Sí. Ustedes probablemente de repente no ven arbitraje de seguro contra trabajo en riesgo. A ver, coméntanos un poquito esos aspectos. Sí, sino que uno de los principios, una de las características del arbitraje es la especialización. Claro. Es una justicia especializada, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Arbitra Perú vemos temas civiles, comerciales. ¿No? Comerciales y civiles, ¿no? Claro. Todo lo que son derechos disponibles de las partes, temas patrimoniales. Ahora, por ejemplo, hay otras instituciones, como de repente Indecopi, que también ve otros tipos de arbitraje, arbitrajes de consumo, por ejemplo, ¿no? O también ven arbitrajes en temas de derecho a autor. Ciertamente. Esos son porque es el órgano especializado. Ahora, en temas de salud, en temas de seguro, de complementario de riesgo, ¿no? Lo ve SECONAR, ¿no? Que es un centro de arbitraje y de conciliación. De conciliación y arbitraje, incluso. Conciliación y arbitraje del Ministerio de Salud, ¿no? De su salud. Por ejemplo, temas de contrataciones con el Estado lo ve principalmente la OCE, ¿no? También lo ven otros centros, pero principalmente lo ve la OCE. Principalmente, pero miren OCE, pues, claro. Principalmente lo ve OCE. Y también hay otros centros de arbitraje, bueno, hay otros arbitrajes especializados en temas deportivos, que ya todo el mundo lo conocemos. Que no es un árbitro de fútbol. Que no es un árbitro de fútbol. Cuando yo comento, como te decía, temas de arbitraje, bueno, que vas a arbitrar un partido de fútbol o algo, no. Sino que el arbitraje es especializado y hay un arbitraje, todos los problemas que hay entre clubes, entre jugadores, incluso hasta derechos laborales con la agremiación o algo, se resuelven a través del arbitraje, que es el arbitraje deportivo, ¿no? Ya eso lo administra la Federación. La Federación Peruana de Fútbol ya tiene sus propios reglamentos. Por cierto, ¿No? Hay arbitraje también en materia laboral, que ven el Ministerio de Trabajo, antes los convenios que existe, convenios colectivos entre los sindicatos, entre los sindicatos y el empleador. Y así, mientras más ramas del derecho hay otros tipos de arbitraje que se generan. Claro, es multidisciplinario, ¿no? Ahora, comentabas, claro, hay un tope en cuanto a los montos que ustedes podrían ver, ¿no? Un arbitraje popular, un arbitraje que es bastante económico, con costos bajísimos. ¿Y qué ocurriría cuando de pronto hay casos que alguien quiere economizar, pero por un tema de monto que supera las 20, ya no puede acudir a Arbitra Perú, a la institución a la que representa? En ese caso, ¿qué alternativa habría? Sí, la ley de arbitraje nos dice de que en caso de que alguna institución arbitral no quiera llevar a cabo el arbitraje o no pueda, según su reglamento, se rechaza y bueno, va a tener que ir a un centro privado ya, ¿no? De arbitraje, arbitraje ad hoc se le dice. El ad hoc, claro. Entonces, debido a nuestras competencias, que solamente vemos 20 UITs, que son actualmente 84.000 soles, para abajo, nosotros podemos verlo, pero si es para arriba, ya está fuera de nuestra competencia, ¿no? Mal haríamos en llevar un caso que de repente más adelante pueda generar de que ese laudo que ya salió de repente a tu favor se pueda anular de repente. Entonces, mejor es que de un inicio cortar de repente lo que está mal, ¿no? Sí, pues. Marcos, y lo cierto también es que seguramente si hacemos un poco de comparación con el aspecto legislativo del arbitraje, cómo avanza en el mundo, nos encontramos de que en nuestro país, en el Perú, vamos a paso lento, ¿no? Seguramente hay proyectos de ley cuya intención o el espíritu del proyecto en sí es hacer mejoras, acortar mucho más los plazos. El caso que abordamos, pues, de un desalojo, también hay este tema del desalojo express, que parece que los resultados no son nada halagadores. Entonces, ¿cómo adviertes tú el escenario, por ejemplo, en Latinoamérica o internacionalmente en materia de arbitraje, y mayor aún cuando se trata de este arbitraje en los temas del mundo inmobiliario, los desalojos o el incumplimiento cuando cae incluso el inquilino en
ocupante precario, ¿no? ¿Has revisado un poco este aspecto comparativo? ¿Cómo Claro, adviertes? en el año 2008 Ya. nace lo que es ahorita el decreto legislativo 1071, que es la ley madre del arbitraje. Ya. Bajo esa norma ya vamos casi más de 10 años y nos seguimos regulando por esa misma ley. O sea, esa ley es buena, ¿no? Porque no ha tenido muchas modificaciones, una o dos que ha tenido por ahí, pero no más. A veces vemos leyes que tienen 5 años de vigencia y ya han tenido más de 20 modificaciones de repente. Correcto. Pero no, en cambio nuestra ley de arbitraje, que es la ley madre acá del país, desde el año 2008, sigue vigente. Entonces, es a través de esta ley madre que encarga, ahí en una disposición final, encarga al Ministerio de Justicia de que promueva el arbitraje popular. O sea, si antes del 2008 de repente hablar de arbitraje solamente era hablar de una justicia para las personas que tienen más recursos, Claro. a partir de ese año para adelante, como quien dice, ya no hay excusas para no de repente acudir al arbitraje. Si hay un costo accesible, ahí que lo administra el Ministerio de Justicia, que con 300 soles de repente puedes resolverte Por ejemplo, todo un caso, de repente lo que te va a costar más es en el Poder Judicial, Así ¿no? es. U otro así centro es. de arbitraje. Entonces ya no hay excusa de repente para no arbitrar, ¿no? Entonces a partir de del año 2008 ya se genera una corriente más intensa en el mundo del arbitraje. Ya. Entonces, y ahí han comenzado a nacer otros tipos de arbitraje y la mayoría de personas prefiere resolver sus conflictos. Además, el Estado mismo prefiere resolver sus problemas a través del arbitraje en OCE. Por cierto, O sea, claro. tiene más Acordando los confianza en el tiempos. arbitraje que de repente resolver algo en el Poder Judicial, ¿no? Así es. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? De que las cosas se vayan ramificando poco a poco. Nosotros también, nuestro propio reglamento, que también ya tiene 10 años, tratamos también de modificarlo, actualizarlo. Por ejemplo, si Claro. ahorita un arbitraje nos puede durar en Arbitra Perú 4 o 5 meses, de repente, ¿por qué no puede ser menos? 2, de repente, ¿no? Acortarlo. Porque claro. acortar ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo es de que la audiencia de instalación que nosotros realizamos, si es que ya están las reglas, ya en el reglamento de proceso, ya por qué de repente dar hasta audiencia de instalación, al menos en arbitraje institucional no nos serviría de mucho, por ejemplo, ¿no? Es una opinión. Claro. Entonces tratamos de repente de sacar este paso y de frente, demanda, contestación, audiencia y laudo, por ejemplo. Correcto. Entonces, esa podría ser de repente un proyecto. Y así estamos trabajando para que ya los procesos no sean tan largos o de repente se abrevien pasos, ¿no? Correcto. Ahora hay un comentario ahí del amigo televidente Javier desde Miraflores. Pide que comente nuestro invitado en lo que corresponde al convenio arbitral. ¿Ha escuchado hablar al invitado de la cláusula arbitral? ¿Qué tiene que ver eso con el convenio arbitral? Dice que precisemos un poquito ese término que él ha escuchado hablar dentro de la literatura de lo que es el derecho. Claro, la cláusula arbitral prácticamente es lo que se incorpora dentro del contrato, ¿no? Y ahí está contenido el convenio arbitral. Es casi Convenio prácticamente lo arbitral. mismo, ¿no? Las partes Ajá. pactan, convienen, ¿no? Sí, pues. Firman un convenio, ¿no? Claro. Que está dentro de un contrato. Al firmar el contrato ya están firmando el convenio, ¿no? Que está incorporado dentro de una cláusula. Ya, correcto. Entonces, ese convenio arbitral o esa cláusula arbitral genera de que ya nuestros conflictos futuros se puedan resolver a través del arbitraje. Eso es lo que nos vincula. Pues. Con ese convenio arbitral o esa cláusula arbitral se renuncia al Poder Judicial y se vincula a lo que es el arbitraje. Bien, bien. Ahora, Marcos, lo cierto también es que estamos hablando, claro, dos privados enfrentados y que quieren solucionar su diferendo en un centro de arbitraje. Y qué mejor que acudir a Arbitra Perú para en cortísimo tiempo pues llegar a solucionar este problema, ¿no? Pero también podríamos hablar de una situación en la que no se pone de acuerdo por algún incumplimiento contractual entre un mix, o no sé, o dos privados, o por ejemplo una municipalidad distrital con Sedapal o Edelnor o Edel, donde el monto pues efectivamente no supera los 84.000 soles que comentabas. En este sentido ya no son dos privados. Claro. Pueden acudir considerando que el monto está dentro del límite, por lo tanto deberían acudir a Arbitra Perú. Claro, o sea, basta que de repente entre estas dos entidades haya un convenio y hayan incorporado esta cláusula arbitral, la cláusula tipo de Arbitra Perú, para que en caso de que exista un conflicto en este convenio, en este contrato, en este documento privado que ellos tienen, lo puedan resolver a través de Arbitra Perú.
Sin ningún inconveniente. No habría ningún inconveniente, dado que hay una cláusula arbitral que los está vinculando al arbitraje, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo que... Y bueno, ambas partes están pactando así. Es la voluntad de repente de dos instituciones de resolver su conflicto de esa manera, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué cuidado, Marco, hay que tener en el sentido cuando, por ejemplo, ya estamos hablando en este caso de incumplimientos contractuales por prestación de servicio, ¿no? No sé, pues un amigo tiene un edificio o una unidad vecinal, contratan a un pintor, por decir, ¿no? Para que pinte todo el edificio y advierten, han insertado una cláusula contractual, por cierto, y advierten de que la pintura no es de la calidad que corresponde, o de todas maneras hay incumplimiento deficiente de la prestación de servicio. En todo caso, ¿qué cuidado deben tener ahí las partes para acudir al centro de arbitraje, considerando pues que también no supera las 20 UITs? Claro, ahí también, o sea, la cláusula arbitral se puede no solamente utilizar para contratos de alquileres, ¿no? Sino que también la cláusula arbitral se puede utilizar para un sinfín de contratos, para contratos de servicios, para contratos de repente de compra-venta, de terrenos rústicos, digamos, la compra de vehículos. Entonces, la cláusula arbitral se puede utilizar para muchos contratos, ¿no? Varios tipos de contratos. Uno de ellos, de repente, la prestación de servicio. Por ejemplo, digamos, una persona, bueno, es contratada para pintar un edificio, como dices el ejemplo. Y bueno, terminas de pintar, ¿no? Y todo ok, está conforme, y de repente el propietario del edificio te la hace larga o no te quiere pagar, y simplemente, o de repente ya se desubica, ¿no? Se va, y no te cumple con pagar la parte que te corresponde o la totalidad de precio que le has puesto, ¿no? Entonces ahí se puede activar la cláusula arbitral. Si hubieran puesto de repente en ese contrato una cláusula arbitral, en este caso de Arbitra Perú, recurren al centro y se activa el arbitraje, ¿no? Como una obligación de dar suma de dinero, pues, ¿no? O de repente cuando hacen también contratos de préstamos de dinero, prestan dinero, ¿no? Y de repente la otra parte te paga la de siempre, de repente, ¿no? Paga una cuota y la siguiente ya no las paga. Entonces, pero si en ese contrato o en ese papel que han firmado hay una cláusula de Arbitra Perú o de arbitraje, para cobrarle a esa persona, activas el arbitraje y bueno, si esa persona de repente tiene algunos muebles o de repente inscritos en registros públicos, algunos inmuebles, también se pueden presentar dentro del arbitraje medidas cautelares también para embargar de repente alguna cuenta también, ¿no? Bancaria. Entonces, lo que no puede hacer el árbitro solamente es utilizar la fuerza pública, pero después puede hacer casi todo. A ver, ahí hay una consulta que surge del amigo televidente, dice: contraté los servicios de un experto en venta inmobiliaria, dice, resulta que se inserta la cláusula arbitral, pero después de medio año advierto que está ocupando mi inmueble, la habita, dice, y aún conversando con él dice que él lo que está haciendo es facilitándose para acortar los tiempos y poder vender el inmueble. Entonces acá estamos hablando de un ciudadano que tenía, digamos, dentro del pacto, dentro del contrato, vender un inmueble, ¿no? Pero no se ha considerado de que él lo habite, sin embargo ha sorprendido al propietario del inmueble. Este aspecto no podrían ir a una sede arbitral porque lo que han pactado es los incumplimientos en cuanto a la venta de inmueble, pero hay otro aspecto que no podría ser dilucidado en arbitraje considerando que no ha sido referenciado en el contrato, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, he visto otros casos, por ejemplo, parecidos. Por ejemplo, estamos dando también charlas a empresas inmobiliarias en ese sentido, de que hay unas personas que se encargan de vender tu inmueble. O sea, ellos trabajan solamente para vender tu inmueble, o hay empresas, ¿no? Y cuando lo venden, ellos reciben una comisión. Sí, pues parte es una de las prácticas. Pero ¿no? ¿quién le paga esa comisión? El vendedor, el que quiere vender su casa, pues, ¿no? Cuando ya ve que encuentra un comprador, le pagan y él le paga su comisión, porque él ayudó a vender ese inmueble. Ahora, ¿cuáles son los conflictos que se están pasando ahora desde que el vendedor recibe el dinero de la venta del inmueble y ese contacto, o de repente el agente inmobiliario, a pesar que ha ayudado a esta transacción que se realice con éxito, el vendedor no le da su comisión? Entonces, hay un incumplimiento, hay un cumplimiento. Contraprestación. Entonces, ya. Claro, entonces lo que están haciendo estos comisionistas, estos agentes inmobiliarios, están haciendo contratos con cláusula arbitral por el tema de la comisión. Y como las comisiones de repente no son muy elevadas, pueden resolverlo a través de Arbitra Perú.
Entonces, estos agentes inmobiliarios, ya hemos ido ya a 2 o 3 empresas inmobiliarias en las cuales ellos están utilizando esa cláusula, porque ir al Poder Judicial les sale para ellos pues ya es horas perdidas, pues ahí, ¿no? En cambio, a través del arbitraje sí, de alguna otra manera pueden recuperar incluso algo de lo que ellos, su trabajo, ¿no? Porque también cuánto de inversión de tiempo y de dinero para poder vender una casa, de repente un departamento, y al final lo vende y el vendedor pues se lleva todo, ¿no? Sí, pues sí. Ahora, también se escucha algunos comentarios de personas, pues, de ciudadanos que han tenido estas situaciones en las que se ha utilizado estas cláusulas de allanamiento y genera una confusión porque dicen de que en el sede arbitral a veces genera algunos contrasentidos en materia jurídica cuando lo regulado en la normativa del Código Civil debe contemplarse la cláusula de allanamiento, pero en sede arbitral a veces consideran de que son incompatibles hablar de arbitraje y cláusula de allanamiento a la vez. ¿Cómo explicamos este aspecto? Sí, en realidad esas dos cláusulas dentro de un contrato son incompatibles en el sentido de que, o sea, la cláusula de allanamiento es para resolver el conflicto a través del Poder Judicial, ¿no? Que el Poder Judicial va a ser el lanzamiento, digamos. Entonces, esa cláusula está incorporada dentro del Código Procesal Civil para resolver los conflictos en el Poder Judicial. En cambio, la cláusula arbitral eso implica resolver el conflicto dentro o a través del arbitraje, que son vías totalmente distintas. Ahora, pero hemos visto en la práctica contratos que tienen estas dos cláusulas. En esos casos, bueno, nosotros sí las tramitamos para que agote la vía arbitral, ¿no? Y para que más adelante ya se vaya al Poder Judicial, porque cuando van al Poder Judicial los están rechazando, los rechazan y bueno, tienen que regresar nuevamente a la vía arbitral. Eso es lo que está pasando. Ahora, pero en la cláusula de allanamiento no está funcionando como debería ser, como se pensó de repente en un comienzo, ¿no? Porque ahí la idea es de que el juez emita una resolución y esa resolución de lanzamiento por lo menos ya se cumpla, ¿no? Claro, por cierto. Pero como toda resolución judicial no es apelable, entonces si se apela, incluso puedes ir a esta casación, al final el lanzamiento pues puede demorar mucho, años de repente. Entonces, ahora, claro, Marcos, ¿y has tenido casos, en tu institución a la que representas, has tenido casos en la que ha sido objetado el laudo arbitral? Porque si ponemos, por ejemplo, estas situaciones de corrupción de algunos árbitros inmersos en actos que es realmente repudiable por la ciudadanía. Claro, han sido montos gigantes que han sido descubiertos, ¿no? Pero acá hablamos de 20 UIT como tope, sin embargo, dentro de de tu experiencia que has trajinado, ¿se ha advertido algunos casos de estas situaciones de árbitros no muy transparentes? ¿O es que estamos hablando solamente de estos casos emblemáticos donde en el fondo corría pues ciertos montos de pago para comprarse la transparencia de un árbitro, ¿no? Principalmente no ha habido ningún caso, o sea, que alguna persona haya denunciado un acto de corrupción dentro de un árbitro de Arbitra Perú. Jamás la ha habido y bueno, eso es lo importante, ¿no? Porque al momento que se designa un árbitro, también se le da la oportunidad a las personas para que puedan recusarlo, de repente, si desconfían de ese árbitro, pedirle el cambio de repente de otro árbitro. Pero generalmente cuando les damos este plazo, las personas no lo hacen, o sea, no lo cuestionan, porque generalmente como la institución Arbitra Perú lo designa, ellos ya ni lo conocen, no saben quién es, ni el árbitro conoce a las partes, ni las partes lo conocen al árbitro, lo conocen recién en la instalación, bueno, lo conocen así físicamente, entonces, y luego después de la instalación, no lo vuelven a ver hasta la audiencia única, y después de la audiencia única ya no lo vuelven a ver, o sea, y bueno, hay varios casos cuando van al centro, nos dicen a nosotros, queremos hablar con el árbitro. Digo, pero el árbitro no está acá, él no trabaja acá en la institución, él está adscrito, él es árbitro, pero él es un tercero, ¿no? Y obviamente tampoco le voy a dar el número de comunicar, porque si le doy a uno, la otra parte también lo voy a dejar en desventaja, ¿no? Entonces lo que tengan que decir, lo tienen que decir dentro del arbitraje. Marco, lo cierto es que en este mundo de la cibernética y las redes sociales, de la información que corre, pues es bastante fácil tomar contacto con los profesionales. Como bien manifiesta, claro, el día de la instalación, la audiencia de instalación, se conocen las partes, el árbitro conoce a las partes,
seguramente entiendo que en corto tiempo se cita la audiencia única, pero si una de las partes está interesada en pretender conversar o tomarse un café o un helado con el árbitro, seguramente lo va a hacer por sus vías propias. De alguna manera intentará de hecho conseguir, sí. ¿no? Esos aspectos es algo que los árbitros deben tener, digamos, claramente en formación dentro de la ética, dentro del profesionalismo, para no caer en esta situación. Eso sí, de hecho, y hay cosas que también ya no se pueden manejar, pero bueno, Claro. pero dentro de la experiencia que hemos tenido ahí en Arbitra Perú, no se ha visto ningún acto de corrupción, y lo que es mejor, o sea, no se ha visto ningún laudo anulado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque durante el trayecto del arbitraje, la Secretaría Arbitral y los que trabajamos ahí, tratamos de garantizar el derecho de igualdad entre las partes, ¿no? Hacer unas buenas notificaciones y que las partes en todo momento del arbitraje hayan tenido el derecho a defenderse. Por supuesto. Entonces, y no generar ningún vicio, ¿no? De repente que pueda generar más adelante la nulidad de un laudo. Entonces, al momento ya que se fija plazo para laudar, se le entrega el expediente, una copia del expediente al árbitro, ya para que emita su laudo, ya de forma totalmente independiente, transparente y con la confianza de que ya durante todo el proceso ya ha habido un buen manejo del expediente, ¿no? Por supuesto, entonces en ese sentido ya priorizamos la transparencia de la sede arbitral, que es de lo que se trata, ¿no? Que cada día se vaya revistiendo y vaya tomando fuerza y por supuesto la difusión, que es tan imprescindible, ¿no? Marcos, se nos agotó el tiempo, en tu caso tus palabras finales desde Arbitra Perú. Muchas gracias por la entrevista. Espero que de repente no sea la única oportunidad ni la última oportunidad que estemos por acá. Igual a la población que nos está escuchando, les invito a visitar la página web del Ministerio de Justicia, donde podrán tener más información sobre lo que es el arbitraje popular y Arbitra Perú. Ahí están nuestros números telefónicos, hay líneas gratuitas que pueden llamar y nosotros con mucho gusto vamos a absorber cualquier tipo de consulta vinculada al arbitraje, ¿no? Y de parte del Ministerio de Justicia también te hemos traído un pequeño presente, que es qué importante, ustedes trabajando de una institución seria. Nuestra tacita también de Arbitra Perú. Qué excelente, mira. Nuestro compendio. Cuenta desde la plataforma de Onda Digital Televisión y Círculo Virtuoso. Así es. Para seguir difundiendo el polito también de Arbitra Perú. Esfuerzo que hacen desde Arbitra Perú, mi estimado doctor Marcos Zamata. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, la verdad que nos has tomado por sorpresa agradable este regalo. Y amigas y amigos, en realidad lo que queremos es eso, ¿no? Fortalecer la sede arbitral en nuestro país y que sigan creciendo y sobre todo, como bien lo ha manifestado nuestro invitado, la transparencia de las instituciones es la que debe predominar y también esperamos pues, que el Poder Judicial empiece a competir de alguna manera en mejorar y superar esta alicaída, imagen que tiene la institución del Estado. Pero desde Arbitra Perú van muy bien, ya lo ha manifestado el invitado, no hay actos o sucesos o situaciones de corrupción. Qué importante, una noticia muy halagadora. Marco, yo te agradezco muchísimo por estar en Círculo Virtuoso y estás invitado para una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas que son bastante amplios. Amigas y amigos, se nos agotó el tiempo, nos vemos en la próxima edición. Intenciones políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional y él no lo es. Perú en Rusia 2018. Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carrita de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local que he desarrollado
las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienen 3 hijos? Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, completamente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah, Sitter ogni alla musicante, itti vai, itti viene, sembra lo strumento in mano. Si ci mi chiamano, sì, lo strumento